como ha dicho nuestra compañera, del impacto que tiene la enfermedad del cáncer tanto en el paciente como en su entorno relacional, desde una perspectiva psicológica, por lo tanto, humana, ¿de acuerdo? No nos vamos a centrar en lo técnico ni en lo médico. Ahí. Vale. El cáncer es una enfermedad a largo plazo que tiene un impacto tanto en familia como en paciente mucho más allá de lo meramente médico, trasciende más allá de los factores físicos y afecta a las personas implicadas de forma global. Entonces, obviamente, la primera esfera que se ve afectada es la esfera física, tanto por el diagnóstico en sí como por los efectos secundarios de los tratamientos, como por las secuelas que puedan tener la cirugía, la radio, la quimio, linfedema, ostomía, etcétera, amputación de mama. Se ve afectada también la dinámica familiar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cambian los papeles de los miembros de la familia. Si en una familia, por ejemplo, de estructura tradicional, el que se ve afectado por la enfermedad es el padre, que es el que lleva la economía en casa, pues obviamente ahí vamos a tener un impacto en todos los sentidos. Va a haber dificultades en la comunicación. No todos tenemos una educación a nivel de inteligencia emocional que nos permita expresar las necesidades. Va a haber un condicionamiento del tiempo. Ahora vamos a tener citas médicas, vamos a tener tratamientos, cirugías, convalecencias que van a interrumpir nuestra dinámica diaria. Las actividades de todos los miembros de la familia, por lo tanto no solo del paciente, se van a ver afectadas. Las relaciones sociales también sufren un gran impacto. Pueden disminuir, pueden abandonarse por distintos motivos. Por ejemplo, un estado de ánimo depresivo. Me interesa mucho menos el mundo exterior y estoy centrado en mí mismo. Por vergüenza, ¿no? En el caso de tener una alopecia, una ostomía, una mastectomía. También por los comentarios de los demás, que afectan tremendamente. Quizás yo no quiero hablar de mi enfermedad, pero en cuanto salgo a la calle y me encuentro a la vecina, enseguida viene a hacerme un comentario y una apreciación sobre qué tal me ve, y eso puede afectarme. Fatiga, otros síntomas, y se puede dar una pérdida de relaciones, personas que yo creía que iban a estar durante el transcurso de mi enfermedad han desaparecido, o una ganancia, personas que me sorprenden para bien. La rutina se ve afectada. Repercute esta enfermedad en el ocio y en las tareas domésticas, precisamente por esos síntomas y también por la gestión del tiempo que yo tengo que hacer debido a las citas médicas. Repercute en el trabajo y los estudios. En el caso de que yo esté llevando estudios formativos, voy a tener que hacer un parón o no voy a poder seguir mis clases y cognitivamente no voy a estar en condiciones óptimas para desarrollar esos estudios. Voy a tener una menor capacidad de desempeño estudiando, pero también trabajando. En el caso de que no me coja la baja médica, no voy a poder seguir la misma dinámica porque no voy a tener esas condiciones. Puede que me encuentre con una baja que yo no quería, una incapacidad laboral temporal, o puede que me vea forzado a jubilarme o, por ejemplo, tenga que cerrar mi negocio si yo era autónomo. Respecto a la economía, los desplazamientos para hacerme las pruebas, para ponerme el tratamiento, etcétera, conllevan un gasto. También, debido a lo anterior, a cómo afecta a mi trabajo, voy a tener una reducción de los ingresos. Puede que el familiar también tenga que abandonar su trabajo para poder cuidar al paciente que lo necesita, ¿no? Y ahí los ingresos también van para abajo. Y por otra parte, en muchos casos, recurrimos a la atención sanitaria privada, porque quiero una segunda opinión, porque la seguridad social en ocasiones va lenta, etcétera. Todos estos factores repercuten en la esfera psicológica, generando estrés en el paciente por la sobrecarga de demandas, ansiedad por los miedos anticipatorios, no saber qué va a pasar, síntomas depresivos, obviamente la tristeza es una de las emociones predominantes y podemos llegar a tener trastornos psicopatológicos. Todo esto en su conjunto hace que la calidad de vida de paciente y cuidadores disminuya tremendamente. ¿Cuáles son las reacciones frecuentes
entre los pacientes y los familiares. Bueno, la mayor parte de las reacciones que aparecen en ambos se consideran normales, siempre y cuando no se cronifiquen. Entonces van a variar dependiendo de la personalidad, del rol, de la fase de la enfermedad en la que estemos, etc. Hay que tener en cuenta que en una primera fase, durante la comunicación del diagnóstico, estamos viviendo un momento de alto impacto emocional. Por lo tanto, respecto al facultativo, es importante contar con el efecto de primacía y efecto de recencia a la hora de comunicar. ¿Qué son el efecto de primacía y el efecto de recencia? Significan que cuando yo recibo una noticia de alto impacto emocional, capto lo primero que se me dice, después mi mente se bloquea, de modo que cognitivamente las funciones se apagan, por así decirlo, y cuando hemos conseguido procesar la emoción que toque, volvemos a atender el nivel atencional, vuelve a subir. Por lo tanto, me quedo con lo primero que me dicen y con lo último. Por eso es muy importante que el paciente vaya acompañado a la consulta, porque aunque también se impacte mucho el familiar, 4 oídos escuchan más que 2, hay que escoger el lugar adecuado para dar una noticia de este tipo, no vale en mitad del pasillo rodeados de personas. Hay que respetar los tiempos del paciente, dejar que asimile. Hay que asegurarse de que ha entendido la información, repetir si es necesario y estar muy atentos al lenguaje no verbal, contacto ocular, tocar al paciente si nos lo permite para mostrar apoyo y darle una verdad soportable, es decir, adaptada a lo que en ese momento pueda asimilar y sobre todo adaptada a lo que quiera saber. Después, a lo largo del proceso oncológico aparecen todo tipo de reacciones independientemente, ¿no?, de la fase en la que estemos, porque depende mucho de las capacidades de afrontamiento de cada uno. Entonces, puede que aparezca una negación, que sería ignorar una realidad desagradable, consciente o inconscientemente. Es un mecanismo de defensa que en un principio nos puede ayudar, ¿no?, a afrontar. Yo niego esta situación, digo, no puede pasarme a mí, deben de haberse equivocado, para elaborar todo ese impacto emocional. Si se cronificara, supondría un problema, porque yo no afrontaría los tratamientos, no me querría adherir a lo que me está aconsejando el médico. Aparece el miedo, aparece la tristeza, aparece la rabia. Todas estas son emociones primarias que son necesarias, nacemos con ellas en un pack y las necesitamos para afrontar problemas. El miedo, ¿qué nos indica? Que percibimos una amenaza. Esa amenaza, ese peligro, son los tratamientos y sus efectos secundarios, una posible muerte, el sufrimiento, el tener una recidiva, ser una carga para nuestros familiares, el rechazo social, los cambios, tanto físicos como en la dinámica, ¿no?, del día a día, y el miedo a no poder hacer planes a largo plazo. ¿Cómo me apunto yo a la comida del sábado si a lo mejor estoy con un episodio de vómitos? La tristeza nos indica que estamos percibiendo pérdidas. La pérdida del futuro imaginado y nuestros proyectos. Yo ya no sé qué va a pasar, ni si voy a poder hacer ese viaje que tenía comprado o matricularme el siguiente año en la carrera. Pérdida de imagen corporal, de la rutina, de la salud, sobre todo. La rabia puede aparecer contra uno mismo, ¿por qué no me he cuidado más? Contra los demás, porque la rabia siempre necesita una diana, aunque no sea algo personal. Contra Dios, en el caso de personas religiosas, esto es muy frecuente, porque si he sido bueno me toca esto, ¿no? O contra la vida en general. Puede aparecer también culpa, no debería haber fumado, no debería haber comido tan mal, no debería haber bebido tanto, no debería haberme estresado tanto a lo largo de mi vida. Se da también en ocasiones el aislamiento, por vergüenza, por no preocupar a otros. El familiar no comunica cómo se siente al paciente y el paciente no se lo comunica al familiar. Por tener un entorno poco receptivo, a lo mejor yo quiero comentar las necesidades que tengo, pero en mi entorno no las acogen. O como síntoma de un trastorno depresivo. También puede aparecer la conspiración del silencio. El aislamiento es una consecuencia. La conspiración del silencio significa que se altera la información que se da al paciente por parte de familiares, allegados, amigos y profesionales sanitarios con el fin de que no conozca el diagnóstico, la gravedad o el pronóstico de la enfermedad cuando
el paciente quiere tener esa información. ¿De acuerdo? Esta situación lo único que hace es que el paciente se aísle, que vea que no concuerdan el lenguaje verbal y no verbal de sus familiares y que no pueda tomar decisiones sobre lo que quiere hacer con su vida, su futuro y sus tratamientos. Aparece también una situación de dependencia, de inseguridad. Para que esto no ocurra es importante que en lugar de sobreproteger ofrezcamos ayuda específica, escuchemos qué necesidades tiene. A lo mejor el paciente está cansado, pero si me dice que quiere fregar los platos, le va a ayudar enormemente a sentirse independiente, autónomo y él mismo, que yo se lo permita. Ansiedad, anticipamos miedos, anticipamos situaciones catastrofistas. En el cuidador es frecuente el síndrome del cuidador quemado, que supone un desgaste emocional y físico que impide que realice sus tareas adecuadamente. Y a nivel psicopatológico podemos encontrarnos casi de todo. Lo más frecuente es el trastorno adaptativo, pero también puede generarse un trastorno depresivo mayor, puede haber trastornos de ansiedad, fobias. Por ejemplo, a mí antes me daban un poco de reparo las agujas, pero ahora ¿qué pasa? Que yo asocio las agujas a la quimioterapia la asocio a que tengo cáncer, el cáncer lo asocio a mi miedo a la muerte. Entonces, en el momento en que pongo un pie en el hospital para ponerme el tratamiento y que me pinchen, tengo una crisis de ansiedad. Entonces, ante estas reacciones y ante la dificultad del proceso, ¿qué podemos hacer para afrontarlo un poquito mejor, tanto familiares como paciente? Bueno, las necesidades son diferentes dependiendo de la fase de la enfermedad y de las características de la persona. Hay que tener en cuenta cómo es cada uno y si se encuentra en una fase de diagnóstico reciente, una fase de tratamiento activo, ya hemos empezado con quimio, con radio, con anticuerpos, lo que sea. Si nos encontramos ante una recidiva o un segundo diagnóstico o si estamos en fase de enfermedad avanzada o cuidados paliativos. En el caso de los familiares, añado también la fase de duelo cuando se da el fallecimiento del paciente. Todos, tanto sanitarios, paciente y familiares, tienen un papel activo. Se tiende a sobreproteger al paciente y eso hace que se sienta pasivo, que crea que no puede hacer nada respecto a su enfermedad y para sentirse mejor. El objetivo es común. El objetivo es incrementar la calidad de vida lo máximo posible y que de esta manera el paciente mantenga su identidad y su dignidad. ¿Qué acciones específicas podemos llevar a cabo para esto? Hacer que el paciente y el familiar tengan sensación de control sobre la situación. Es decir, que inviertan sus recursos atencionales, sus recursos cognitivos, su energía, en lo que sí pueden resolver. Yo como paciente o como familiar no puedo interferir en mi tratamiento, yo no decido qué tipo de quimio se me pone o qué tipo de cirugía se me hace, pero yo sí decido si me viene bien mantener una alimentación adecuada o salir 10 minutos a dar un paseo cada día o mantener mis relaciones sociales. ¿De acuerdo? Solucionar los problemas a corto plazo. Esto implica priorizar. Cuando priorizamos y nos planteamos ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que necesito en este momento? Y si lo puedo solucionar o no, ¿y cómo? Reduzco automáticamente la ansiedad. Buscar información. El paciente tiene derecho a saber, pero también tiene derecho a no saber. Y esto es obligatorio respetarlo. ¿De acuerdo? En el caso de que quiera saber o quiera saber parcialmente, ayuda mucho que apunte sus dudas, que consulte siempre con su profesional y que evite, también el familiar, buscar en otros medios como Internet, donde al final el 90% de la información va a estar sesgada y no nos va a beneficiar, sino todo lo contrario, porque cada caso es único. Y después el ofrecimiento y búsqueda de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hable con el profesional sanitario, él me indique a través de esa percepción, ¿no?, de mis necesidades, identificación de necesidades, que me indique a quién puedo recurrir si tengo necesidades sociales, si tengo necesidades psicológicas o de cualquier otro tipo. ¿Vale? Hay un trabajador social en el hospital, hago una interconsulta con él, necesitas tratamiento psiquiátrico, hago una interconsulta con psiquiatría o te mando al psicólogo del hospital o de la asociación. Importantísima la comunicación bidireccional sana, adecuada.
¿Cómo podemos conseguirla? Tenemos muchísimo miedo a expresar las emociones y las necesidades, pero cuando yo no expreso, el otro no sabe qué necesito ni conoce mi estado. Por lo tanto, en lugar de omitir, por ese miedo a hacer daño, por ese miedo a preocupar, conviene expresar. Escuchamos activamente en lugar de interrumpir o bloquear la información que no nos gusta o nos resulta dolorosa. Escuchar activamente no es solo no interrumpir a nuestro familiar o al paciente que está hablando. Significa también atender, ir procesando todo lo que nos está diciendo. Evitamos dar consejos y utilizar frases hechas del tipo no te preocupes, que no pasa nada, ¿cómo no me voy a preocupar si estoy enfermo? O todo va a salir bien. Bueno, ¿y tú qué sabes, no? Son consejos y frases hechas, estereotipadas, que al final acaban afectando en negativo, acaban irritando a la persona o disgustándola más. Podemos utilizar alternativas como no me puedo imaginar por lo que estás pasando, si necesitas algo, dímelo, ¿qué necesitas hoy? ¿Cómo te encuentras esta mañana? Cosas concretas y útiles. Respetamos los silencios y el llanto. No se nos educa para eso, ¿no? En cuanto hay un silencio incómodo, necesitamos rellenarlo. En cuanto alguien llora, ¿qué decimos? No llores. No, no. Simplemente nos callamos, permanecemos en silencio también y permitimos, porque tanto llanto como silencio son muy indicativos. Quieren decir que la persona está procesando las emociones por las que está pasando. Legitimamos las emociones, es decir, todas las emociones son válidas, no solo las buenas, ¿no? O las agradables, como la alegría o la sorpresa, también la rabia, la tristeza, la ira, la culpa, vergüenza, todas las que se os puedan ocurrir que son desagradables tienen su función y por lo tanto es necesario expresarlas porque dan muchísima información. Y para ello también tenemos que buscar un contexto adecuado, lo que comentaba antes, no vale intentar tener una buena comunicación en el pasillo del hospital o a lo mejor en la cafetería. Tendremos que buscar un sitio más íntimo donde la persona pueda expresarse como ella necesita. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Importante que dentro de lo posible, pacientes, familiares, allegados, cuidadores en general, mantengan su rutina y unos horarios regulares. El cuerpo y la mente necesitan saber cuándo toca cada cosa y es la manera de que se regulen. El autocuidado, eso depende de uno mismo. El autocuidado mejora enormemente la calidad de vida y tiene 4 pilares. La alimentación, en función de cómo yo me encuentre, intentar, aunque sea hacer pequeñas comidas a lo largo del día para mantener un nivel nutricional y de energía adecuado. El sueño, fomentar la higiene del sueño, que la habitación tenga una temperatura y una iluminación adecuada, que el colchón sea cómodo, si necesito un psicofármaco que me ayude a dormir, decírselo al médico de cabecera y que los horarios también de sueño sean regulares. El ejercicio físico. El ejercicio físico significa pasear, no significa más. Con salir 10 minutos al día, en los casos en que estamos especialmente fatigados, nos vale, ¿de acuerdo? Simplemente por respirar un aire diferente y cambiar de contexto. Y mantener relaciones sociales. Está demostrado que el apoyo social tiene un efecto directo beneficioso sobre la salud. Aunque no tengamos ganas, tendremos que buscar a aquellas personas que sabemos que son un apoyo real para nosotros y que nos van a aportar en lugar de restar durante la enfermedad. Realizar actividades agradables en función de los gustos de cada uno y mantener siempre en la medida de lo posible el rol de la persona dentro de la familia, su identidad, que tome decisiones y que tenga una participación activa. A lo mejor yo no estoy para correr la maratón, pero yo sí estoy para decidir lo que se come mañana o dónde nos vamos este fin de semana. Y para terminar, quiero decir esta frase de Pilar Arranz, que es una psicóloga especialista en cuidados paliativos, que resume toda la jornada. Y dice, se debe generar un contexto en el que la persona no se sienta juzgada ni marginada, sino escuchada, entendida y apoyada en su toma de decisiones, como decíamos antes, y en el reconocimiento de sus temores, preocupaciones y necesidades, de tal modo que pueda canalizarlos de la forma que considere más adecuada para ella. Muchas gracias.